En Gonzalo Rengifo, de Pictet Asset Management. Estás preguntando por los bancos centrales. Yo creo que estamos ya en un cambio importante. Yo creo que ahora mismo la inflación no va a ser la protagonista a partir de ahora en la parte de sentimiento de mercados. Yo creo que los mercados se están empezando a fijar mucho más ya en la parte de crecimiento económico que por cierto va a ser muy, muy anémico en los países desarrollados y claramente en la parte de resultados de compañías. Yo creo que volvemos un poco más a la macro que la parte de inflación. La parte, dices, ¿va a subir o no va a subir la FED? A nosotros nos parece que ya es un poco irrelevante. Yo creo que estamos ya en la parte alta. El que la FED esté en el 5,5 o 5,75 o el Banco Central Europeo, los tipos en Europa, que ha subido 25 puntos la semana pasada, esté en el 4,5 o el 4,75, yo creo que ya es irrelevante. Clarísimamente, lo que es mucho más importante es que van a seguir altos o en estos niveles más tiempo de lo que el mercado esperaba. Con lo cual, creemos que no va a haber bajadas de tipos hasta bien entrado el año 2024 si los datos macro acompañan. Si los datos macro no acompañan, y yo me leía esta mañana los datos de inflación, y hay que empezar a concentrarse mucho para saber un poco dónde estamos. Porque vemos 4 y pico por ciento, 4,3 en Estados Unidos, 5,3 la subyacente, la subyacente en Europa. Pero clarísimamente ya no estamos muy lejos del 2% de objetivo, con lo cual va a estar una inflación más, vamos a decir, resiliente, y vamos a tener un crecimiento económico más bajo y vamos a tener unos tipos de interés más altos más tiempo, con lo cual el entorno macro no va a ayudar mucho a mercados, no va a ayudar mucho al sentimiento de mercado y por tanto lo vemos un poco que vamos a estar en un mercado un poquito lateral, con muchas dudas, ¿no? De todas maneras, yo es que el término recesión hay que matizarlo, porque una cosa es una recesión como hemos vivido en algunas otras, en donde hay caídas del PIB del 2-3% de forma de algunos años, y yo creo que esto va a ser vamos a decir, un estancamiento de crecimiento 0,8, 0,5, 0,1. Alemania ha estado en 2 trimestres, está en recesión técnica, pero va a ser muy moderado, Es decir, nosotros en ese sentido, la parte macro, diríamos que vamos a estar en esa especie de momento lateral, pero una recesión profunda no la vemos nosotros. Es decir, de alguna forma creemos que si toda la parte de subida de tipos que hemos tenido y los tipos altos van a hacer daño a la economía, van a hacer daño al consumo, van a hacer daño a los resultados empresariales y por tanto hay que tener cierta cautela, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, por ponernos un poco en contexto, es decir, mirando hacia adelante, ¿de dónde estamos y hacia dónde vamos? Yo creo que aquí el número 5 puede ser un punto de referencia desde el punto de vista de orientación para el inversor. ¿Por qué el 5? Eso me dices de rentabilidad. El 5, sí, porque el 5 es rentabilidad, es decir, tenemos rentas fijas que están dando hasta el 5%, tienes que meterle algo de crédito, y luego estamos viendo que la rentabilidad por dividendo en algunos mercados está en torno al 5. Entonces aquí el inversor tiene que pensar lo que es la ecuación de riesgo-rentabilidad. Tienes mucho más riesgo en renta variable que en renta fija, yo estoy de acuerdo con el tema de renta fija de gobiernos, pero tenemos que mirar un poco nosotros, por ejemplo, ideas que estamos trabajando y que creemos que son válidas de cara a ese momento de moderación intensa de crecimiento económico. Pues tienes, lo ha comentado Felipe, tienes Japón, tienes Suiza como mercados, Reino Unido, es decir, son mercados defensivos en donde nosotros vemos un poco que las empresas grandes, large caps, de calidad y con de alguna forma con beneficios más o menos, vamos a decir, sólidos, pues es un poco donde hay que estar. Yo creo que no es momento de meter mucho riesgo en carteras. Dicho esto, también estoy de acuerdo con Óscar con el tema de Asia. Es decir, yo creo que ahora mismo el inversor tiene que empezar a diversificar más de lo que ha diversificado. Ese sería el mensaje, diversificar más. Hay oportunidades, es decir, en momentos en donde hay una moderación económica, tipos altos, va a bajar el consumo, va a subir un poco el desempleo, etcétera, hay que estar en compañías de calidad y en temas un poco defensivos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Quizá por terminar o por comentar otros temas, hay ciertos temas que son estructurales, como bien decía también Sebastián, son estructurales, el tema de temático, es decir, todo el tema de lo que se va a meter o que se va a invertir, como mejor dicho, en la parte de infraestructura verde, en toda la parte de lo que el gasto que ya se ha comprometido en Estados Unidos, en Europa, pues invertir en temas de semiconductores para todo el tema de movilidad, para todo el tema de eficiencia energética, para todo el tema de CAPEX que van a hacer las compañías en todo el tema de esta infraestructura energética eficiente. Bueno, pues eso es, no digo que sea tirar parado, pero sí que es una parte de la cartera que es muy interesante en los próximos años, ¿no? ¿Qué está pasando, Gonzalo? ¿En qué nos hemos equivocado? ¿En qué se están equivocando o no se están equivocando los inversores? Bueno, Susana, pero realmente la bolsa va como un tiro y el dinero está entrando a monetarios. Sí, la verdad es que, quizá para entenderlo bien tenemos que un poco volver hacia lo que pasó en el año 22. El año 22 fue un año malísimo de mercados, un año en donde cualquier, vamos a decir, posición de riesgo en carteras fue penalizado de forma muy brusca. Acordaros que los mercados han bajado 12, 18%, ¿no? En el mercado global de equity, 18%. Y luego quizá lo más doloroso desde el punto de vista del sentimiento de mercado es la renta fija. La renta fija bajó también 15%, o entre un 10 y un 15%. Entonces,
que este golpe a las carteras en donde no había refugio, pues ha mermado el sentimiento de los inversores, ¿no? Entonces empezamos el año pues con mucha cautela, un poco lamiéndonos las heridas del año 22 y eso no ha hecho que haya ido nadie que haya leído los mercados desde el punto de vista de decir, oye, los mercados se tienen que recuperar, sí, se deben recuperar, pero no al ritmo que se han recuperado. Si miramos ahora mismo los mercados de renta variable a nivel global, lo comentaba Óscar, estamos hablando de 10, 12, 15% arriba. Es decir, que más o menos hay muchos mercados que no han recuperado, por cierto, los niveles o la bajada que tuvieron en el 22. Pero dicho eso, ha costado. Yo creo que ahora mismo la gente está intentando, de alguna forma, dibujar un entorno de trabajo para los próximos 3 años, que quizás sería el mejor consejo. Es decir, no tenemos una bola de cristal, pero de cara a los próximos 3 años, como digo, hay riesgos, hay oportunidades, pero como tenemos un nuevo jugador, que es la renta fija, que te va a dar una cierta rentabilidad de base, pues yo creo que ahora mismo sí que hay posibilidad de construir con ciertos bloques, ciertas ideas, una cartera diversificada que te permita, como bien decía Susana, beneficiarte de las oportunidades que hay, ¿no? Es momento de estar defensivo, tener renta fija en cartera de gobiernos que sí te va a dar una rentabilidad más o menos, y luego pensar, oye, de verdad, es momento de hacer deberes para los próximos 3 años. Es decir, hablar con el asesor, dentro de 3 años, de aquí a 3 años sí que hay oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no?